Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas en las estrellas, en los dioses y en las sombras. En el reverso de la creación existe un reino de tinieblas, un abismo gobernado no por el caos, sino por una jerarquía, una corte de seres caídos, cada uno con un poder y un propósito. Durante siglos, teólogos, ocultistas y escritores han intentado catalogar a estos seres, pero entre todos ellos, un selecto grupo ha capturado la imaginación colectiva. Son los guardianes de los pecados capitales, los arquitectos del tormento, los gobernantes de las legiones. Son los 7 príncipes del infierno. Este no es un simple cuento de terror, es un viaje a través de la teología, la historia y la psicología humana. ¿Quiénes son estos príncipes? ¿De dónde provienen? Y lo más importante, ¿qué nos dicen sobre nosotros mismos? Para entender a los príncipes, debemos primero entender el lugar del que cayeron. En la tradición judeocristiana, todo comienza con la rebelión, la historia del arcángel más brillante, Lucifer, que fue capaz de desafiar a su creador. Analicemos los textos clave, el libro de Isaías, Ezequiel e incluso el Corán. Descubrimos que las figuras demoníacas no nacen de la nada, son una respuesta teológica al problema del mal. Pero el concepto de príncipes o gobernantes del infierno no es solo exclusivo de la Biblia. Los persas tenían a Angra Mainyu, los sumerios a Pazuzu y los egipcios a Apep. Estas figuras del mal sirvieron de base para lo que siglos después se convertiría en nuestra actual jerarquía. A partir del siglo XVI, teólogos como Peter Binsfeld comenzaron a asociar a los demonios con los 7 pecados capitales. Esta es la clave para entender a la corte infernal que conocemos hoy. Cada príncipe se convierte en la manifestación máxima de un vicio. En el corazón de la jerarquía se encuentra el más legendario de todos, Lucifer. Su nombre significa portador de luz, un ser de belleza y sabiduría inigualables, el primer y más grande de los ángeles. Su pecado no fue el odio, sino la soberbia, el orgullo de creerse igual o superior a su creador. Esta ambición desmedida selló su destino y el de 1/3 de las huestes celestiales. El profeta Isaías menciona: como caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora. Pero no cayó solo, millones de ángeles lo siguieron, cegados por la promesa de un reino donde no existiera obediencia, solo la libertad absoluta. En la Edad Media, los demonólogos lo coronaron como emperador del infierno.
Los inquisidores los describían no como monstruo, sino como un rey majestuoso, de rostro radiante y mirada ardiente. Lucifer representa la soberbia de alguien que no acepta límites. Por eso, su tentación es tan peligrosa, porque no ofrece placer ni riqueza, sino independencia, el más seductor de todos los venenos. Su nombre evoca una caída, una tragedia, la idea de que el ser más perfecto podía corromperse. ¿Qué simboliza Lucifer para nosotros? Representa la tentación del poder absoluto, la vanidad y la autodestrucción por la arrogancia. Su historia es una advertencia eterna sobre el peligro de la soberbia. El infierno no es solo un reino de poder, sino de deseo desenfrenado. Y en este capítulo nos encontramos con dos de sus príncipes más seductores y corruptos. Belcebú, el señor de las moscas, originalmente una deidad filistea, Baal Zebul. Belcebú fue demonizado por los hebreos. En la tradición cristiana se le asocia con la gula. Su dominio no es solo sobre el apetito por la comida, sino por el consumo insaciable de todo: poder, riqueza, placer. La gula no es solo el exceso de comida, es la incapacidad de detenerse, el deseo de consumir sin medida. Por eso Belcebú aparece rodeado de enjambres de moscas, devorando cadáveres en un festín eterno. Durante la Edad Media, los campesinos lo invocaban sin saberlo, cuando pedían abundancia desmedida, y los clérigos lo acusaban de provocar plagas que arrasaban cosechas. Belcebú es insaciable, no devora por necesidad, devora porque el vacío de su estómago nunca podrá llenarse. Su compañero, Asmodeo, es el príncipe de la lujuria. Su leyenda está en el libro de Tobías. Se le describe como el rey de los demonios, de la fornicación. Asmodeo representa la perversión del amor, el deseo sin afecto. Es el tentador que destruye los matrimonios y la familia. Durante la Edad Media fue temido como el príncipe de los súcubos e íncubos, seres que visitaban a hombres y mujeres en sus sueños, robando su energía vital mediante el placer prohibido. Los inquisidores lo describían con 3 cabezas, un toro, un carnero y un hombre, como símbolo de la pasión desbordada, pero su verdadera arma es la obsesión, no el deseo en sí, sino la dependencia enfermiza que convierte el placer en cadena. Quien sigue a Asmodeo no se siente vivo sin su influencia y termina por destruir lo que ama. Analicemos cómo estas figuras, la gula y la lujuria, se entrelazan. Ambas representan el fracaso del autocontrol, la caída ante los impulsos más básicos y carnales. El siguiente trío de príncipes gobierna los males que afligen a la sociedad en su conjunto. Mamón, el príncipe de la avaricia. Su nombre proviene del arameo y significa riqueza o dinero. A diferencia de otros demonios, Mamón no es un ángel caído, sino una personificación de la codicia. Él es la deificación de la riqueza, la idea de que el dinero puede convertirse en un ídolo.
Mamón, el señor de la riqueza corrupta. En el Evangelio de Mateo se advierte: no podéis servir a Dios y a Mamón. Desde entonces, su nombre quedó marcado como sinónimo de avaricia insaciable. Los textos medievales lo describen como un demonio encorvado, cubierto de cadenas de oro, rodeado de cofres que nunca logra abrir del todo. Pero el verdadero terror de Mamón no está en el oro, está en lo que despierta en los hombres: guerras por territorio, familias destruidas por herencias, naciones enteras sometidas por el poder del dinero. En los grimorios se le invocaba para obtener tesoros ocultos, pero siempre cobraba su precio, porque Mamón no regala, Mamón compra, y su moneda es el alma. En contraste, Belfegor es el príncipe de la pereza, un demonio que tienta a los hombres con invenciones y riquezas fáciles para evitar el trabajo honesto. Su engaño es sutil, no es una tentación violenta, sino un lento declive hacia la apatía y el estancamiento. En la tradición judía se le adoraba en el monte Peor, donde se le ofrecían sacrificios. Belfegor es quizá el más engañoso de los 7. En la antigüedad era un ídolo moabita a que se rendía culto en cavernas y montañas. En la demonología se convirtió en el príncipe de la pereza, pero su pecado no es simple flojera. Es apatía espiritual, el vacío que impide resistir al mal. Curiosamente, se decía que Belfegor concedía inventos y descubrimientos a quienes lo invocaban, pero todos ellos terminaban arruinando a sus creadores. Su don es letal porque no necesita cadenas. Quien cae bajo su sombra no lucha, no sueña, no avanza, simplemente se deja consumir por la nada. Y finalmente, Leviatán, el príncipe de la envidia, originalmente un monstruo marino en el Antiguo Testamento, se le asocia con la envidia por su naturaleza caótica y su capacidad para devorar. Se cree que su boca es la puerta del infierno. La envidia, a diferencia de otros pecados, no busca la satisfacción personal, sino la destrucción de lo que otros poseen. Leviatán, la bestia marina, en el Antiguo Testamento se lo describe como un monstruo imposible de domesticar, un dragón que habita en las profundidades del océano. En la demonología medieval, Leviatán fue coronado como guardián de las aguas del infierno y símbolo de la envidia, porque su naturaleza no es devorar por hambre, sino por odio. Su furia es la del que ve lo ajeno y no lo puede soportar. Los marineros medievales juraban haber sentido su presencia en noches de tormenta, cuando el mar rugía con tanta violencia que parecía un lamento. Se dice que quien mira a Leviatán pierde toda esperanza, porque su envidia es tan grande que lo consume todo. Hay un hombre que a menudo se confunde con Lucifer, pero que representa un aspecto diferente del mal: Satanás. Su nombre significa adversario. Satanás es el acusador, el tentador, el príncipe de la ira.
Con el tiempo, se convirtió en el símbolo mismo del mal, el tentador y destructor. Su pecado es la ira, no una furia momentánea, sino un odio eterno contra todo lo creado. Los grimorios lo representan como un guerrero, general de los ejércitos infernales que cabalga con armaduras negras al frente de legiones. Satanás no negocia, destruye, no tienta con dulzura, arrasa con violencia. Y es el fuego de la guerra, el grito de la venganza y el rugido de la sangre derramada. Analicemos la distinción. Mientras Lucifer representa la caída del orgullo, Satanás es la manifestación de la hostilidad activa. Es la fuerza que busca activamente la destrucción, la guerra y el caos. Es la encarnación de la ira destructiva. La figura de Satanás es la personificación del mal, que actúa, que no se queda quieto. Su ira es una herramienta de corrupción. ¿Y que nos enseña sobre la ira? Que es una fuerza poderosa que puede destruir no solo a los demás, sino también a la persona que la sostiene. Estas figuras resuenan tanto porque representan los vicios que todos reconocemos en nosotros mismos. No son monstruos lejanos, sino la encarnación de nuestros defectos. Nos fascinan porque nos obligan a confrontar la oscuridad que llevamos dentro. Cada uno, desde el orgulloso Lucifer hasta el iracundo Satanás, representa un fallo humano, un camino oscuro que todos podemos tomar. La avaricia de Mamón, la lujuria de Asmodeo, la envidia de Leviatán, la gula de Belcebú y la pereza de Belfegor nos recuerdan que el verdadero infierno no es un lugar, sino un estado del ser, la suma de nuestras peores decisiones, nuestros pecados capitales, y quizás la verdadera batalla no está en el cielo o en el infierno, está dentro de nosotros mismos. 7 nombres, 7 pecados, 7 príncipes que reflejan los abismos de la humanidad. No son simples mitos, son arquetipos eternos, fuerzas que han guiado guerras, tentaciones, pasiones y miserias. Tal vez no gobiernen un infierno de fuego, tal vez gobiernen algo más cercano, nuestro propio corazón, porque el verdadero consejo oscuro habita en cada ser humano que cede a estos 7 caminos hacia la perdición. Y recuerda, el infierno no siempre está bajo tierra, a veces se refleja en el espejo.